Hola, buenas tardes. Somos el equipo conformado por Aileen y Ángeles. El día de hoy vamos a exponer sobre el capítulo 1 del libro de tecnologías de la información. Para empezar, empezaremos con el 1.1. En el 1.1 abarcaremos, bueno, para empezar, una introducción, ¿no? La introducción hacia el capítulo 1. Nos informa que los objetivos que tenemos es que entendamos los conceptos básicos que son lo que son de datos e información, a reconocer las distintas fuentes para su obtención, así como la valoración, aplicar herramientas en un enfoque a más solución de problemas para la organización, habilidades necesarias para el manejo y aplicación de las TIC y seleccionar las tecnologías necesarias que le permitan instrumentar soluciones adecuadas para la sistematización de proyectos y de negocios y agilicen y optimicen las relaciones con sus clientes. Bueno, para empezar, aquí nos dicen que en términos generales, ¿qué es una organización? Una organización es un conjunto de personas o entidades sociales que coordinan su comportamiento para cumplir una meta, objetivos en comunes establecidos. Normalmente están integrados por recursos humanos, económicos, tecnológicos, materiales, bienes inmuebles, su cultura estructural, su entorno social, así como su medio ambiente. También el recurso del tiempo, que es muy importante, y los recursos financieros, que creo que ya lo había mencionado. También son entidades estáticas, cambiando constantemente. Hace frente de las situaciones que provienen de su mismo entorno y en el que se desarrollan. De ahí también menciona que la innovación es una importante fuente de crecimiento y representa un factor determinante para las organizaciones que tengan perdón, que no pueden darse una utilización eficaz de las nuevas tecnologías. Las organizaciones en estos tiempos aprenden y crean conocimientos, ¿vale? De ahí podemos decir que también una organización agrupa las actividades necesarias para alcanzar los objetivos. De ahí nos pasamos al tema que es un subtema que es del 1.1. El 1.1 nos dice qué son los datos. Nos da primero la definición de ellos, que es, se utiliza en las organizaciones, industrias o compañías para recabar y utilizar datos de información que obtienen a través de sus diferentes procesos percibidos de estos, representan un factor primordial para tener conocimiento de sus proyectos, de sus procesos, de sus modelos de negocios o de alguna de las áreas que las entregan. Eso es lo que en superficie se podría decir que podría ser a los datos e información. Pero en sí los datos pueden ser símbolos o elementos, es decir, no tienen significado si no tienen un contexto detrás. O sea, por sí solos no te pueden brindar información sin relación ninguna y pueden existir o representarse en diferentes formas, ya sean números y letras, caracteres, palabras no ortográficas o cantidades y medidas, ya sean centímetros, metros, cosas así. También un dato es una asignación aislada de cifras de conceptos e instrucciones. Una entidad mínima que puede ser delante a una información. Adquieren relevancia los datos cuando se empiezan a asociar con algún contexto, como lo había dicho antes. Pueden transformarse en información, que es lo que veremos que es información más adelante. Los datos ofrecen un significado, conocimiento, ideas y conclusiones para una toma de decisiones. O sea, sin los datos que nos proporciona, ya sea estadísticamente o datos que día a día vamos recabando, no podríamos lograr que se conforme la información y de ahí poder procesarlo y generar un conocimiento. Ese conocimiento se puede decir que nos va a ayudar a la toma de decisiones ya sea de algún problema que tenemos en la empresa o en alguna situación que tengamos y a cómo nos orienta para tener objetivos un poco más satisfactorios.
Los datos también se pueden convertir en, bueno, sean susceptibles o no en un proceso de bajo determinación de un contexto quizás muy simple, les den sentido en cuanto a su organización y les aplique un orden. También de ahí nos pasamos aquí a la información. Por encima se podría decir que la información es un conjunto de datos. De ahí podemos, bueno, de ahí se generaría un contexto y del contexto partiríamos a que se convertiría en información. Y de ahí, como ya he dicho antes, se genera el conocimiento. Entonces son datos, lleva un proceso, información y se genera el conocimiento que te va a ayudar a tomar decisiones en una empresa o en alguna situación en la que te encuentres. Otra cosa es que por encima, bueno, la Real Academia Española lo define como acción y efectos que informan o oficina donde se informa sobre algo, averiguación jurídica y legal de un hecho. O sea, en pocas palabras, también la información tendría que tener un contexto previo para saber sobre qué va a tratar. O sea, la información no es, va enfocada únicamente a un cierto ámbito o tema, sino que tendrías que leer todo lo que viene detrás o más adelante para saber a qué se refiere. También dice que, bueno, lo acabo de decir, depende del contexto que nos encontremos y en un común en otras áreas tenemos una gran diversidad de definiciones y conceptos referentes a la información. Bueno, hablando ya en lo que a nosotros nos importa, que es lo de la tecnología de la información, menciona que es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o situación que bajo contexto ha sido sujeto de algún proceso o adquiere algún significado. Fortalece el conocimiento acerca de algo y asegurar una mejor toma de decisiones, que es lo que había comentado hace un rato. Al conjunto de operaciones a los que se someten los datos como elementos de entrada para transformación y darles un sentido. Reunir los datos en una base permite la facilidad de ejecución del proceso y utilizar a obtención de algunos resultados. De ahí podemos partir que los datos pueden ser, bueno, tienen una línea que son los datos, después hay el proceso, información y conocimiento. En el proceso podríamos decir que es donde se van a almacenar. De ahí, por así decirlo, podemos recabar una información. Un ejemplo podría ser meter datos en una hoja de Excel y de ahí podemos obtener ya sea gráficas, promedios o estadísticas de diversas cosas. También dice que la información es un conjunto de organización de datos para resolver problemas y tomar decisiones. Para darle significado, sentido a las cosas, también es mediante un conjunto de código de datos para formar modelos de un proceso del pensamiento humano. Es el conocimiento emitido o recibido relativo de un hecho y circunstancia en particular. Por otro lado, se expresa que se transmite por algún medio, ya sea como la televisión, radio, prensa, computadoras u otros. Es la forma de comunicar el conocimiento que origina el pensamiento humano. Cuando se le añade un valor puede ser significativo. Exigen algunos métodos para lograr esto, además de la contextualización de que ya la hemos hablado. Susceptibles al cálculo a aplicarles operaciones matemáticas y o lógicas. En caso de que tenga errores, eso pueden ser corregidos. Los datos y información refieren a hechos y situaciones o eventos que ya sucedieron. Tienen un carácter estadístico. La inteligencia humana es la que lo convierte en información en conocimiento. Por ejemplo, nosotros podemos tener estadísticas, podemos ya haber recabado datos, podemos ya haber generado información, pero si nosotros no lo analizamos o le damos el contexto que queremos, un ejemplo podría ser una empresa mete datos sobre su historial, no, su almacenamiento, ya sea su inventario físico y su inventario, lo que tienen físico y el inventario que tienen en bodega. De ahí ellos, no sé, cada día pueden registrar, no sé, se vendió tanto en tal lado, o sea, a tantas horas, esto y el otro. Entonces, al día siguiente, ¿qué podemos sacar? Tendríamos que sacar más este producto, o cómo denominar ciertos productos de alta rotación o de baja rotación. ¿Qué productos se dejan un alto costo o un bajo costo? Cosas así. Entonces, eso, por ejemplo, lo podemos poner, pero si
nosotros no tenemos el contexto o no analizamos completamente la información que nos está arrojando ya sea el programa en donde lo metamos, no le vamos a poder dar algún significado y no podemos generar conocimiento. El conocimiento nos va a llevar a la toma de decisión, como ya sea, no sé, por ejemplo, en una cafetería, un producto de alta rotación podría ser un vaso caliente para servir una bebida, ya sea café, capuchino, cosas así, y de ahí también ellos pueden decir, bueno, pues esto si se mueve, entonces esto hay que sacarlo diario. Y otra cosa, por ejemplo, pueden ver algo que no sea de alto rotamiento, decir, no, pues esto nos genera un alto costo, pero no se consume tanto, así que mejor hay que guardarlo y lo que nos deja más hay que tratar de venderlo un poco más. Entonces, como que ahí de eso sirve la información recabada junto con los datos. Otra gestión de conocimiento es lograr resultados útiles. Las computadoras nos pueden ayudar a añadir el valor y transformar los datos en información, que es lo que venía diciendo, que por ejemplo ya sea Excel, por así decirlo, pues es un ejemplo un poco más por arribita, que es la herramienta, por así decirlo, que se puede usar más para analizar cosas que se van, bueno, datos que se van metiendo. Aunque también esto, la computadora nos puede ayudar, pero también necesitaríamos algún software especializado en lo que nosotros queramos. También los datos e información desde un punto de vista tecnológico. El punto de vista tecnológico de información de los sistemas de cómputo o computadores. Como entrada tenemos los datos aislados que por sí mismos no tienen ningún valor o significado, sino deben de estar bajo contexto determinado y tratarse mediante un debido proceso aritmético o lógico, donde interviene una entidad central de procesamiento CPU o procesador. Una vez los datos hayan sido procesados, tendremos la información que podrá ser enviada a distintos dispositivos de salida de almacenamiento de lectura, interpretación entre sus clases, compartir otras entidades. Entradas y para procesos futuros. Un ejemplo, aquí está la imagen, en donde podemos ver la estructura básica de un ordenador y entender un poco más a qué se refiere sobre la entrada y salida de las cosas. Por ejemplo, la unidad central del CPU, que es el procesador, que es la unidad inteligente de lógica, la U, unidad de control, unidad de memoria principal dispositivos de entrada, que son los datos, las fuentes de donde obtenemos los datos y todo eso. De ahí se va el procesador, que es lo que acabo de mencionar, la memoria principal y los dispositivos de almacenamiento masivo, que podría ser unos o memoria secundaria. Los dispositivos de salida, que se convierte en información y de ahí se hace automáticamente, se puede tomar una toma de decisión o se puede ir al conocimiento. O podría ser, no sé, sacar porcentajes de cuánto estamos ganando y cuánto estamos perdiendo. Y de ahí, no sé, la toma de decisión se llevaría de inmediato a ver qué se puede tomar o aplicar, o por ejemplo, ver cómo han ido tus ventas, bueno, cómo han ido tus ventas, por así decirlo, y de ahí adquirir el conocimiento en qué poder ofrecer más en tu negocio. Otra cosa es que también el libro nos menciona, por así decirlo, cosas un poco más para entender lo que es el computador, sobre sus entradas, sus salidas, unidad central, unidad de control, unidad aritmética y lógica y memoria principal, que son, por así decirlo, las cosas básicas que deberíamos de saber para empezar a entender y empezar a procesar la información que queremos llevar si queremos empezar a usar dispositivos tecnológicos. Nos menciona que la entrada y salida, su función principal es el movimiento de datos entre las principales, la computadora y su medio ambiente externo. Una unidad central, o sea, el CPU, controla las operaciones de la computadora y ejecuta las funciones de procesamiento de datos. Se le conoce generalmente como un procesador. Unidad de control, controla las operaciones del CPU. Unidad aritmética, ejecuta funciones de procesamiento de datos. Y memoria principal, el almacenamiento temporal de los datos. Ok, y después de ahí nos dice que la importancia de los datos y la información. La información es el resultado del procesamiento de datos, como ya lo habíamos dicho, bajo un contexto y registros, recopilación de cálculos organizados, ordenamiento, redacción y almacenamiento susceptible y de ser investigable, recuperable y reproducible. Actualmente se considera como un bien económico.
Entonces, por así decirlo, los datos y la información ahorita pueden ser de vital importancia para cualquier empresa, especialmente si es almacenado en una computadora. Supongo que ahorita ha de valer demasiado una memoria interna de alguna computadora de alguna empresa, que es donde ahorita llevan sus registros, ya sea de almacén, históricas, egresos, ingresos, cosas así. Entonces, por así decirlo, ahorita como que las empresas lo ven como algo para invertir, porque es más fácil estar invirtiendo en este tipo de cosas que invertir a la antigua, que son hoja, papel, cálculos. Aunque ahorita, bueno, la computadora es muy difícil que se equivoque. Es más fácil que se equivoque un humano a que se equivoque una computadora. Un ejemplo es en Excel, automáticamente metes lo que son los comandos para poder hacer ciertas operaciones y sacar ciertos resultados de ciertas operaciones aritméticas o más de más dificultad para tener algo más rápido. No metes los datos en automático y automáticamente te genera, te genera algunos datos. Y de esos datos te pueden servir en algún futuro o para de inmediato para saber. La representación de los datos es cuando trabajamos en equipos de cómputo. Muchas veces solo nos interesa introducir información a la computadora por diferentes medios de dispositivos. Sin embargo, vale la pena saber que con esos datos, cómo se interpretan, representan, almacenan y internamente en la memoria para su posterior procesamiento. Es a lo que voy en este capítulo. Nos quieren enseñar qué son o para qué sirven los términos un poco más a fondo de lo que podemos llegar a utilizar. Por ejemplo, hay una parte del libro que nos menciona lo de los bits, que es un bit, por así decirlo. Pues se podría decir que es la asociación de símbolos básicos en el que se pueden construir, almacenar y representar distintos tipos de información a través de una codificación tipo binaria. A lo que se refiere esto es que va del 0 al 1, como se puede ver aquí, del 0 a 1, y de ahí te va dando unas letras en donde la misma máquina va a saber qué es y lo va a saber procesar, que es lo que vimos, que entrada, procesamiento y salida, y de ahí va a generar una salida, te va a generar información, en donde ya ahí tú ya lo puedes interpretar al lenguaje humano, por así decirlo. Eso es el lenguaje de computadora y el lenguaje humano nos lo va a traducir, y es donde nosotros le vamos a dar un poco más de sentido. También nos enseñan lo que son los sistemas numéricos, lo que es lo del binario y todo eso, que es de vital importancia, porque ahí se pueden expresar lo que son los sistemas de numeración no posicional, los sí posicional, que es el cuarentenario, el octagonal, el decimal y el hexadecimal. También nos enseñan qué son los tipos de códigos, que es codificación Baduch, alfabeto internacional, condición Fiedel Data y codificación ABC-BCA, que fue implementada en equipos de cómputo en tipo MyFair de IBM, utilizando 8 bits por cada carácter para que se le pudiera representar en total de 256 caracteres. También codificación ASCII, que dispone de 8 bits. Codificación Uncode, que es estándar codificación internacional establecido por el consorcio Uncode, que es el más popular, que es Microsoft, Apple, Adobe, eBay, Oracle, SAP, Google, Yahoo, entre otras, diseñados para facilitar el tratamiento de información, así como transmisión y visualización de textos múltiples de programaciones diferentes. A lo que se refiere con transmisión, antes existían, bueno, podían subir la información o transmitir la información a lo que eran las radios, las televisiones, las revistas y todo eso, pero solo era por salida, no podían recibir algún comentario o información recabada para retroalimentarse. Ahora ya se puede con las computadoras. Es una comunicación en donde, por ejemplo, nosotros escribimos algo, lo subimos a la computadora, lo mandamos ya sea por correo o algo así, y nos llega de inmediato. Entonces, la transmisión de la información es mucho más rápida y mucho más eficaz para alguna toma de decisiones que sea un poco urgente.
Entonces también nos toma la representación de datos numéricos, que son los bytes, y los rangos, los bits. La representación de datos tipos de texto, los tipos de texto se hacen codificación en concreto, que son los bits, no, los bytes, perdón. En cada uno de los caracteres se reproducirá en la computadora. Selecciona un conjunto de caracteres alfabéticos, numéricos especiales, signos de puntuación, separadores, gráficos y control, como el control de salto de línea. Por lo tanto, si se requiere de codificar un conjunto de caracteres, se puede utilizar número de bits y entonces podemos representar hasta 2n símbolos diferentes. La represión de imágenes también nos explica cómo es eso. Existen diversas formas de adquisición de imágenes a través de cámaras de vigilancia, fotografía y video, escáneres, cámaras integradas en microcomputadoras, laptops, smartphones y un sinnúmero de dispositivos. Al igual que el texto, los números e imágenes se representan a series de bits. Representación de datos y tipos de sonido. Existen tipos que son la onda, que son CD, que es .wav, o sea, .wav, y que son formato MID, Pino, a solucionar este problema que se requiere con una tarjeta adicional para sintetizar lo virtual del sonido. Por su parte, el formato MP3 es una especificación para la compresión de archivos de onda, que el MP3 que es el que ahorita conocemos más y es donde reproducimos los sonidos. Un ejemplo podría ser todo lo que escuchamos o todo lo que antes descargábamos en el celular. También de eso, en el libro nos vienen diversas extensiones. Me equivoqué. Diversas extensiones que son del .gp, que son los formatos que vienen las imágenes, que vienen algunos programas. Aquí, por así decirlo, está la extensión o formato de archivo, el tipo, que es procesador de textos, la aplicación o programa, que es .doc, que es procesador de texto y es de Microsoft Office. El .sxw, que es procesador de texto, que es Open Office Writer. .xl, que es una hoja de cálculo, que es la famosa hoja de cálculo de Microsoft Excel. El .odc o .sxc, que es una hoja de cálculo de Open Office o Crack. .pp, procesamiento de electrónicas, Microsoft Office PowerPoint. .odp, .si, que es presentación electrónicas, OpenIve, Impress, lo de las imágenes, que es .jpg, GIF, BMP, PanGIMP, CorelDRAW. Usualmente el JPG lo vemos en las páginas de internet, cuando buscamos, que es una imagen usualmente con un poco menor de tamaño que la JPG. .avi, .mp4, .wmv, .flv, que son los videos, que son los para reproducir Windows Media Player o Rail Player. mp3.mir, que son los de música, que son los de Windows Media Player, y iTunes, que son las terminaciones con lo que se podría decir trabajan esas empresas. Y de ahí, pues, se podría decir que también nos dice que nos dan acceso únicamente a ese tipo de datos. Así, los tipos de datos son estructurados, o sea, tradicionalmente se usan comúnmente en base a datos relacionados. La forma en que se representan mediante campos físicos y su formato está bien definido. Ejemplo de ello pueden ser los datos almacenados en archivos tradicionales, como los que se introducen en una hoja de cálculo. Se conoce una base de conjunto de datos que pertenece a un mismo contexto y son almacenadas de manera sistemática para utilizar en el futuro. La clasificación desde un punto de vista de estructura de datos, la estructura de datos estáticas, estructura de datos dinámicas. Estructura de datos dinámicas. Tiene un fijo de elementos que onda determinado desde la declaración de la estructura del comienzo del programa, por ejemplo, los arreglos. Son reorganización de sus elementos y tamaño fijos. Estructuras de datos dinámicos. La estructura de datos dinámicos nos permite lograr un importante objetivo de la programación orientada a objetivos de la reutilización de objetos. Son lineales y no lineales. Estructuras de datos lineales son listas, filas, colas. Podemos acceder, insertar o eliminar de cualquier lado. Filas tienen un único punto de acceso fijo a través de cual se añaden o eliminan
consultas de elementos. Colas tiene dos puntos de acceso, uno para añadir y el otro para consultar o eliminar elementos. Y de ahí nos vamos al 1.2. Las necesidades de información en la organización en el mundo digital, por así decirlo. Ahorita podemos ver, ese capítulo se engloba a que nos menciona lo que ya habíamos visto en los temas anteriores. En sí, todo este libro nos hace énfasis un poco más en lo antiguo de los mapas. Los mapas anteriores que vimos era, por así decirlo, ejemplos que ya se vieron o que ya utilizaron lo que es la tecnología de la información. Pero aquí nos estructura o nos dice del por qué las cosas y nos da, por así decirlo, una introducción un poco más profunda hacia eso. El 1.2 nos menciona, bueno, hace mucho énfasis en lo que vimos en los mapas anteriores sobre las empresas y sobre la importancia de todas estas programaciones en las diversas empresas que ahorita están actualmente. Un ejemplo de ellas que nos menciona aquí exactamente, igual que en el otro, son Walmart, Google, Yahoo, Apple, son las que usualmente se mencionan y mencionan su crecimiento y su acelerada demanda debido a haber implementado estas tecnologías y más aparte el éxito que han tenido o más aciertos que han tenido en cuanto desde la publicidad, tanto como la toma de decisiones que han hecho ellos. También nos menciona en este que la evolución digital son las nuevas formas de trabajo, la globalización de la economía, la interacción entre diferentes grupos sociales y los avances tecnológicos, una realidad del mundo en el que vivimos. O sea, por así decirlo, persona que esté peleada con la tecnología, persona que sinceramente no va a entender la vida de ahora. Porque, bueno, todo ahorita se maneja a base digital, no hay nada que no se maneje digital desde ahorita que estamos grabando este video hasta que el profesor lo va a reproducir. Entonces eso ya es información y claro, ¿no? En esta pandemia nos dimos cuenta que la tecnología ha estado con nosotros y va a estar con nosotros por el resto de nuestras vidas. Eso sí va a ir evolucionando y tenemos que adaptarnos ahí especialmente si no queremos como las empresas morir obsoletos o quedarnos fuera de lo que podría decirse el avance y avanzar nosotros también y tener una evolución en la tecnología. Así como las empresas han sabido, muchas de ellas, han sabido manejarla y han sabido implementarla en su vida diaria y supongo que también nosotros deberíamos empezar a aceptarla y a ver que en verdad todos necesitamos de ella. Ya no es porque queramos, sino que es obligatorio que aprendamos a manejarla. Desde lo básico hasta, si es posible, entender diversas cosas, que es como son los software, como son las páginas de internet, los comandos, porque sinceramente eso nos ayuda demasiado. Y bueno, especialmente para la carrera que elegimos, que, que es donde debemos en verdad de entender especialmente cómo se maneja Excel, que creo que muchas personas no lo sabemos. En este libro pues, nos explicó un poco más a fondo del porqué de las cosas, el por qué se escriben así los formatos, por qué tienen esa terminación, cómo se procesa en un computador, cosas así. También en una parte del libro nos menciona sobre la historia de la revolución digital, nos menciona desde 1692 hasta lo más actual que es 1983. Nos habla sobre cómo fueron innovando, creciendo las aplicaciones y cómo se fueron creando y metiendo. También nos menciona lo que es ahora los servicios móviles, que son ligados a la telefonía móvil, los mensajes de cortos, que son los mensajes de texto, que es uno de los sistemas que más comunican y más baratos, aunque ahorita ya no tanto. Ahorita es más económico el WhatsApp. El GPS, por así decirlo, que ahorita ayuda demasiado a personas o a repartidores o a nosotros mismos. Si queremos saber algo, automáticamente nos buscamos la dirección y nos guía directamente, nos dice qué camión tomar y todo eso. También habla de las redes sociales, que ahorita las redes sociales también son fundamentales.
Un apartado también que se menciona demasiado son las ciudades digitales. Este me llamó demasiado la atención. Una ciudad digital es un entorno donde las personas, el ambiente y la tecnología tienen una convivencia mediante la utilización de la información, los sistemas y las herramientas de comunicación que bajo la información de espacios urbanos pueden adoptar modelos de baja utilización de espacios, encaminados a una mejor calidad de vida de los habitantes y en constante armonía con la naturaleza. Un ejemplo podría ser Japón. Japón, ahorita ellos ya son una de las, creo que fue una de las primeras ciudades digitales. Todo ahí es digital. Creo que persona que no sepa manejar lo digital, persona que no sabe, creo que no sabe vivir ahí, que es muy, son muy dependientes de lo digital, pero bueno, pueden depender mucho de lo digital, pero también han sabido cómo manejarlo adecuadamente y no ver afectados sus ingresos, porque ahorita ellos son una de las ciudades más ricas, son primer mundo, entonces supongo que eso también, el saber comunicarse o saber convivir bien con la tecnología, los ha llevado demasiado a poder llegar a ser personas de primer mundo. También después de eso nos menciona que las TIC se utilizan como mecanismo clave en las operaciones cotidianas y aprovechan las tecnologías móviles que ofrecen el mercado para gestionar los procesos mediante un software genérico para hacer tareas complejas. Y de ahí nos dice sobre las etapas de comparación de las TIC en las empresas. Por ejemplo, las microempresas, que son las informales, que son la primera etapa de todo tipo de empresas, no es necesaria una TIC básica, pero en cambio, en el sector, en la pyme del sector industrial, comercio y servicios, que es la segunda etapa después del crecimiento de una empresa, ya se necesitan aplicaciones o uso básicos, que son el PC, el internet, el email y el sitio web propio. Por así decirlo, ahí tu empresa ya está creciendo, quieres que te conozcan y quieres que tener una comunicación más cercana con ellos, ya sea con tus clientes o con tus proveedores. También las medianas y grandes empresas del sector industrial, comercio y servicio ya necesitan tener un intranet, extranet y e-commerce. Que el intranet podría ser, el intranet se refiere a comunicación entre ellos, o sea, interna, que es únicamente empresas o otras sucursales se pueden comunicar entre ellos, sin necesidad de depender de plataformas que son ajenas a ellos. Y de ahí grandes empresas invasivas en ingeniería y servicios especializados necesitan un ERP, un CRM, un software a media y un cloud computing, que es algo un poco más a profundidad y un poco más grande. Y de ahí sigue la sociedad digital. La tecnología es un complemento primordial en todas las economías a nivel mundial, pero también tiene efectos en el estado económico de los individuos que conforman a la sociedad. O sea, podemos tanto decir que puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. ¿Por qué? Porque no todos, bueno, aquí en México no todas las personas podrían tener los recursos necesarios para poder acceder a lo que son las computadoras y cosas así. Lo que son, por ejemplo, no creo que una persona que no tenga acceso al internet no pueda comprar, bueno, pueda comprar cosas por internet o pueda conocer una empresa que únicamente se promociona vía internet o vía redes sociales. Entonces, creo que tendría que ser un camino difícil de llevar. También dice que la información se digitaliza y se envía a través de redes sociales. Se utilizan nuevos y sofisticados canales de comunicación como cable coaxial, la fibra óptica o los satélites, la cual les permite mayor ancho de banda y consecuentemente de velocidad para, para comunicar y enviar la información. También nos viene un mapa sobre el ecosistema de la economía digital, que son redes sociales internacionales, que son de los de acceso público, software y hardware, que esos llevan un proceso de negocio y tienen un proceso de conocimiento, o sea, para saber manejarlos. Individuos, empresas y gobierno. Industria de aplicación de tecnologías, eso ya es, ¿cómo se llama? Una estructura, que es lo de la movilidad, computación en la nube, redes sociales y grandes datos.
O sea, lo de abajo, lo de arriba son redes sociales internacionales, software y hardware, individuos, es lo económico. Y lo de abajo son lo social, que son las redes sociales, procesamientos de conocimiento, empresas, gobierno. Y de ahí el Internet y las organizaciones. El Internet ha destacado prácticamente en una nueva revolución, sobre todo en el campo de las comunicaciones. Alrededor de ellas se han desarrollado una infinidad de servicios y aplicaciones que han cambiado la forma de trabajo. El desarrollo de aplicaciones y servicios web hechos a medida se han tornado de gran importancia, como refleja diferentes portales de empresas y organizaciones políticas. El uso de herramientas como la planeación de recursos empresariales, los sistemas de administración de relaciones con los clientes y la gestión de conocimiento, entre otras, forman parte de la participación personal dentro de las organizaciones, sin que esto parezca un total apego a las facilitaciones que ofrece el Internet. Se representan muchas opciones que es importante tomar en cuenta. Vale decir que de aquí día a día hay mucha información que se recolecta en YouTube y Hotmail y otros. Se dan a una cantidad de información que es lo del Big Data, que es lo que hemos estado centrándonos también en las clases. Todo eso, ya lo hemos visto en los antiguos mapas, pero en este libro, en este capítulo nos hace como que más énfasis y nos mete un poco más en lo que es la teoría y no en la práctica. Y en cambio en el otro libro nos mete a lo que es la práctica y empleando toda esta información a casos de empresas, casos de éxito, ejemplo que vimos con Home Depot, UPS y cosas así. Y bueno, nos pasamos al tema 1.3. Ok, las fuentes de información en las organizaciones y sus problemas. Bueno, pues primero, ¿qué es una fuente de información, no? Son fuentes de datos que de ahí se obtiene información mediante la aplicación de gerentes de los procesos cuantitativos y cualitativos. Las formas de obtención de estos datos han cambiado, ya que la misma tecnología proporciona una infinidad de formas de obtenerlos, ¿no? A lo mejor antes era un proceso sí difícil y no se podían obtener de una manera tan rápida como ahora, ¿no? Los datos que sean pertinentes se requieren que cumplan los siguientes criterios. El primero es la confiabilidad y la precisión, ya que pues al tener los datos que sean confiables y con precisión, pues no van a tener ningún tipo de cuestión al saber si son correctos o incorrectos, ¿no? Y creo que ahorita en esta actualidad ya todos los datos pues vienen de fuentes confiables y ya más precisos. La pertinencia. Los datos deben presentar la naturaleza circunstancial respecto a la situación para lo que serán utilizados, porque a lo mejor muchas personas hacen un mal uso de esta información. Consistencia. Los datos deberán ser uniformes en su presentación, ser susceptibles de ajustes para mantener su consistencia y veracidad. La recopilación debe de ser que debe cumplir ciertos criterios, ¿no? Los cuales se clasifican en dos, en primarias, las fuentes de datos, perdón, se clasifican en dos, en primarias y secundarias. Las primarias comprenden los métodos de recolección, ya que son originales, como por ejemplo las encuestas, los muestreos o censos. Y las secundarias se basan en datos previamente recolectados o publicados y se utilizan con fines de que sí, que originalmente fueron recolectados. Eh, estos datos a su vez se clasifican en dos fuentes, en internas y externas. Las internas se generan dentro de la organización, como pueden ser las bases de datos y archivos de diferentes sistemas y áreas que lo constituyen. Y las externas son generados de ella, como los datos proporcionados por instancias gubernamentales, reguladoras y controladoras de las actividades productivas del país.
y se pueden obtener de la web, de medios sociales, del internet, de redes de telecomunicaciones, medios de comunicación de los servicios de telefonías móviles, organizaciones y empresas. Importancia de las fuentes de datos internos. Más abajito. Un poco más. Ahí está. Pues las fuentes de datos internas adquieren cada vez más relevancia dentro de las organizaciones. No obstante, acceder a ellas es un gran reto, ¿no? Porque a lo mejor no en todas las ocasiones podemos acceder a ellas, ya que a lo mejor en unas nos restringen el acceder. Y bueno, algunas de ellas son las personas, que son la fuente principal de datos internos. De ellas se obtiene la información necesaria para construir cualquier sistema. Los documentos se refiere a la información contenida en los medios físicos o electrónicos dentro o fuera de una organización. Describen de forma parcial o completa su funcionamiento. Normas, leyes y reglamentos. Son un tipo especial de documentos, ya que por sus características y contenidos no es fácil aplicar en ellos, pues sí, cambios constantes, pues definen lineamientos que tienen lineamientos que deben cumplir ciertos criterios. Entonces, por eso no se pueden hacer a veces ciertos cambios a esas fuentes de información. Sistemas de información forman parte de una fundamental de las organizaciones, ya que se concentran en la información en que se basa la toma de decisiones. Y de ahí nos pasamos al 1.4, que es la teoría de la información y su valor de las organizaciones. Pues un pequeño concepto es que el moderno de la información desempeña un rol muy importante, ¿no? Ya que se considera llamado la sociedad de la información, que es la disciplina científica que estudia la creación, manejo y la transmisión de los datos. Y fue creada en 1940 por el ingeniero estadounidense Claude Shannon, en la que la comunicación alcanzaba un papel destacado. Surgió a partir de una necesidad de optimizar los contenidos de información. Shannon estructuró y sistematizó el campo de conocimientos. Expulsó un método para medir la cantidad de información, la capacidad de comunicación y los procesos de codificación que pueden utilizarse para cambiar el mensaje, una señal y los efectos del ruido conteniendo un mensaje. Y él creó un sistema de comunicación que es el de la imagen que se muestra en el mapa y empieza desde la fuente. La fuente determina el tipo de mensaje que se quiere transmitir y su grado de complejidad. Una fuente puede ser una computadora y sus archivos son los mensajes. El transmisor es un recurso técnico que transforma el mensaje originado por la fuente de información con señales apropiadas. De ahí, bueno, es lo que pasa, de la fuente se va al transformador. El canal, pues es el medio físico que transporta las señales en el espacio. Cumple funciones de mediación y transporte. El receptor es un recurso técnico que transforma las señales recibidas, o sea, las capta. Y el destino compone la terminal del proceso de comunicación al cual es dirigido el mensaje, ya que pues este es el destino es el que, sí, el último paso que cumple, ¿no?